Vale, ahora vamos a ver el teorema fundamental de la teoría local de curvas. Básicamente este teorema lo que nos dice es que podemos determinar cualquier curva en función de simplemente dos parámetros, digamos. Más bien hiperparámetros. La formulación es la siguiente, por encima. Toda curva queda determinada si tenemos su curvatura, definida en función de la longitud de arco, y su torsión. Y estas dos son las ecuaciones intrínsecas de la curva. Vale. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que básicamente, si sabemos cómo se curva en cada punto una cierta curva y cómo se torsiona, o sea, recordemos que la torsión viene a ser un indicador de cómo nuestro plano oscular se va retorciendo. O sea, si tenemos por ejemplo una de estas típicas reglas verdes que podemos ir doblando hacia los lados, podemos por ejemplo irla torsionando, ¿sabes? Bueno, todos sabemos lo que es la torsión intuitivamente, viene a ser eso lo mismo, solo que lo que estamos torsionando es el plano oscular, que es el que determinan el vector tangente y el vector normal principal. Vale. Entonces vamos a poner un ejemplo para entender bien qué significa esto y cómo se aplicaría. Vamos a demostrar que si tenemos una curvatura constante k sub 0, que va a ser igual a 1 entre r, y una torsión nula, esto va a ser la circunferencia. De hecho, una circunferencia de radio r. Vale, ¿cómo vamos a proceder? Lo que vamos a hacer va a ser coger nuestras ecuaciones las ecuaciones que teníamos de Frenet, que vamos a recordarlas rápidamente, que venían a ser las siguientes. T punto es kappa s, ns, n punto es menos kappa s ts más menos tau s bs y bs es igual a menos tau s ns. Vale. Una vez tenemos estas tres ecuaciones, lo importante es ver qué relaciones se van a cumplir de lo que tenemos aquí. O sea, que vamos a coger esta capa y esta tau y las vamos a sustituir en estas ecuaciones diferenciales. Si las sustituimos, lo que vamos a obtener es que T punto va a ser kappa 0 por ns, n punto va a ser menos kappa 0 ts y que b punto ds va a ser 0. Vale, ¿esto qué nos quiere decir? Que el binormal, ya de primeras, va a ser un vector constante. Vamos a llamarlo, por ejemplo, c. Lo cual nos dice que si tenemos nuestro
plano oscular, pues que la curva va a vivir dentro de este plano oscular, no se va a ir retorciendo. Y por tanto tendremos una curva que es plana, digamos. O que podríamos decir que es bidimensional, con algún cierto ángulo que venga dado por este vector binormal. Ahora bien, tenemos estas dos ecuaciones diferenciales que están acopladas. ¿Y cómo las vamos a resolver? Pues las vamos a resolver básicamente derivando esta primera, que nos va a dar que la segunda derivada de t con respecto a s va a ser k sub 0 por n.s. Pero n.s es esta expresión que tenemos aquí, por tanto la podemos sustituir y tendremos esto de aquí. ¿Cuál es la solución a esta ecuación diferencial que tenemos aquí? Pues es una solución bastante sencilla, que viene a ser t de s es igual a un cierto a, que esto es una constante de integración, coseno k sub 0 s más b seno. Uy, esto es una capa, no una k. Capa sub 0 s. Y esto va a ser x punto de s. Por tanto, vamos a recuperar nuestra x integrando esta expresión con respecto a s, lo cual nos va a dar 1 partido de capa sub 0 a por seno de capa sub 0 s menos b coseno capa sub 0 s más p. Y ahora bien, ¿cómo vamos a determinar estas dos constantes de integración? Pues las vamos a determinar simplemente con condiciones iniciales. T0, o sea, t cuando s es igual a 0 va a ser nuestro t sub 0. N cuando s es igual a 0 va a ser n sub 0. Y b cuando s es 0 va a ser b sub 0. Que en nuestro caso ya vamos a ver que b va a ser b sub 0 siempre. Esto ya lo hemos determinado al principio porque es una constante. Un vector constante. Ahora bien, ¿cuánto es t en 0? T 0 simplemente nos va a dejar el término del coseno. Va a ser a. Pero hemos dicho que esto tiene que ser igual a t sub 0. Por tanto, a es t sub 0. Y ahora bien, vamos a tener como segundo el n. N, ¿cómo lo obtenemos? Haciendo la derivada de ts. Y la derivada de ts va a ser, que la tengo por aquí, va a ser coger esto, derivarlo, tendremos k sub 0 por menos a seno de capa 0 s más b coseno capa 0 s y su módulo ya vamos a evaluarlo directamente en s igual a 0, va a ser simplemente esta parte. Entonces su módulo va a ser capa 0 por el módulo de b. Y nuestro t punto en s igual a 0 va a ser pues esta parte. Va a ser capa 0 por b. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener que n en 0 va a ser b dividido entre su módulo.
que esto va a ser el n0. Entonces b va a ser simplemente n0 por el módulo de b. Y claro, aquí nos quedaría, pues vale, ¿cuánto vale este b? Pues simplemente tendríamos que ver que esto tiene que ser unitario en cualquier circunstancia. Pero esto es un cálculo un pelín más largo, no sé dónde lo tengo hecho, pero lo único que nos importa esto es para ilustrar bien que finalmente la solución es la siguiente. Cero seno de capa 0 por s menos n0 coseno capa 0 s más p. Aquí lo importante es ver que tenemos esto de aquí, muy bien, pero tenemos esta p. Esta p, que es otra constante de integración, lo que nos dice básicamente es que tenemos nuestro círculo bien definido. Por cierto, esto es s. Lo que nos dice esto es que esto es nuestra circunferencia, pero está definida salvo el centro. O sea, el centro no está definido por estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones que hemos definido al principio, las ecuaciones intrínsecas de la curva. Entonces, vamos a enunciar el que es, digamos, el teorema importante de verdad, que es el siguiente. Si tenemos dos funciones de clase infinita, una definida positiva y la otra pues definida como esté, y una s en un intervalo, que es la que entra en cada una de las dos, entonces existirá una curva paramétrica regular x que vaya desde el intervalo de esta s hasta nuestro R3, tal que s sea su longitud de arco, kappa sea su curvatura y tau sea su torsión. Vale. Y claro, ¿cuál es el interés de esto? Que básicamente nos dice que podemos definir una curva, básicamente, si definimos esto. O sea, definir esto nos va a definir una curva paramétrica asociada. Y la segunda parte, que es que, además, cualquier otra curva de este estilo, con las mismas propiedades, o sea, con estas mismas propiedades, solo difiere en un movimiento rígido. O sea, esto lo que significa es que existe una matriz M ortogonal con determinante 1 y un vector C tales que XS estrella sea M por XS más C para todo S perteneciente al intervalo. Bueno, ¿qué nos dice esto? Básicamente que podemos rotar una curva y desplazarla, o sea, hacerle una traslación, y va a ser la misma curva, definida por la misma torsión y la misma curvatura, ya que la torsión y la curvatura solo nos dicen cómo se va a retorcer y la forma que tiene, pero no nos dice dónde está localizada y cómo está girada. Entonces eso es lo importante de
este teorema que hemos visto. Así que esto sería todo en principio de la parte de curvas paramétricas, y lo que veríamos a partir del siguiente vídeo serían las superficies, las cuales parten de todas estas ideas pero las desarrollan de otras formas. Es importante que esto quede claro, sobre todo porque las superficies paramétricas cogen mucho de las curvas paramétricas, sobre todo al hacer las curvas que las definen o las curvas que están metidas dentro de las propias superficies. Así que ya sabéis, cualquier duda, sugerencia o errata que hayáis localizado, me la comentáis en comentarios o si queréis que haga algún ejercicio en concreto.